Buenas tardes. Milagro también se ha quedado sin sus fiestas patronales. Al igual que el resto de localidades de Navarra, el Ayuntamiento decidió suspenderlas por responsabilidad, aun siendo una de las decisiones más duras que haya tenido que tomar el consistorio. Así que en estos días, que hubieran tenido que ser de celebración, el Ayuntamiento quiere mirar al futuro. Empezar a pensar en qué medidas se pueden poner en marcha para paliar las consecuencias de la epidemia de coronavirus en Milagro. El alcalde de la localidad, José Ignacio Pardo, recuerda que el Ayuntamiento ya está planteando cómo avanzar en esa búsqueda. Para ello se han puesto en marcha unos grupos de participación que buscan esas posibles soluciones. Tenemos algunas líneas de actuación y una de ellas es la de generar grupos de participación. En esos grupos de participación, aunque ya en su inicio, allá en el 12 de marzo, lo constituimos, era un grupo de motor de seguimiento de la evolución del COVID, participan distintas personas que forman parte de un colectivo, de una organización, de una entidad. En este grupo lo que se pretende es recoger qué ideas nos pueden ser útiles, compartirlas y entre todos intentar buscar ese compromiso de solución, ¿no? Ese trabajo, esa labor que hay que hacer a partir de ahora no es escasa ni tampoco sencilla. Cada vecino tiene que poner parte de su responsabilidad, cumpliendo las normas tan básicas como el uso de la mascarilla, la higiene de manos o el distanciamiento social. Pardo comprende que sobre todo esta última cuestión, por nuestra forma de entender las celebraciones y la propia vida, nos puede costar algo más, pero también está seguro de que merece la pena hacer ese esfuerzo. El distanciamiento, la ribera, la gente, la cultura, las costumbres, los hábitos son de mucha proximidad, de mucho contacto, y eso es lo que nos está costando también, ¿no? El no celebrar las fiestas o el no celebrar cumpleaños o reuniones de grupos o cuadrillas, esto es lo que realmente es complicado, pero tenemos que hacer un esfuerzo, no cabe otra. Ese distanciamiento, la higiene de manos, las mascarillas marcan también cómo se puede llevar a cabo actividades culturales, deportivas o de ocio en la localidad. Además, cada uno de los sectores económicos, asistenciales, culturales, de ocio de Milagro tiene mucho que decir y que aportar. Y es que el consistorio milagrés da mucha importancia al trabajo conjunto y a la participación. El primer edil señala algunas de las líneas que se pueden seguir. Hay unas líneas sobre todo que es de prevención, es decir, cómo hemos de ser rigurosos en el cumplimiento de las recomendaciones que nos dan. Nos dicen que es importante el uso de la mascarilla, es importante el distanciamiento y la higiene, ¿no? Y la desinfección. Pues por lo tanto tendremos que trabajar en esos distintos espacios que en cada uno de ellos los representa, para poder cumplir con exactitud esto, ¿no? Esto que nos ayuda a que de alguna manera busquemos alternativas de participación, es decir, podemos generar o rescatar espacios, aunque ya se ha hecho de alguna manera también en los polideportivos, en las escuelas, tanto de música como en el cole, de medidas un poco alternativas para solucionar problemas de aglomeración y de sectorizar por grupos estables, de tal manera que sea más fácil controlar, ¿no? El riesgo. Y a continuación también pues el resto de actividades de la vida cotidiana, que nos ha de permitir también el de dar respuesta a situaciones que nos vayan apareciendo. Estamos en plena coordinación con salud y tenemos contacto frecuente con la residencia, que por cierto pues está muy saneada, no hay ningún caso, y siguen escrupulosamente las recomendaciones también que se dan desde derechos sociales. Yo creo que un poco esta es la línea, ¿no? Y el compartir con otras localidades cercanas también, porque yo creo que esto es una situación que debemos compartir entre todos, ¿no? El confinamiento ha supuesto un duro golpe para las economías de muchas familias, empresas y negocios de la localidad, y el hecho de que no haya fiestas hace que algunos de esos sectores, como la hostelería, los servicios o los comercios, sigan estando perjudicados. Por eso, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una serie de ayudas dirigidas a estos negocios. La filosofía de este ayuntamiento es justamente buscar esa participación. Ya se ha hecho tener encuentros con distintos sectores desde el Día de la Cereza y lo que se desarrolló para no perder esa referencia del Día de la Cereza. Se ha tenido reuniones con distintos sectores de negocios de aquí de la localidad y de hecho se ha destinado unas partidas presupuestarias para eso, para de alguna manera ayudar a hacer, por ejemplo, adquisición o compra de material
pues de prevención, mascarillas, geles, que cada uno lo ha distribuido luego como ha querido en su negocio. Se ha repartido a aproximadamente unos 55 negocios y en esta línea hemos de seguir, es decir, hemos de favorecer en este clima, ¿no?, cierta flexibilidad en la convivencia, hay que ser más permisivos, ¿no?, aunque a veces las condiciones de confinamiento provocan lo contrario, ¿no? Estamos en esta labor, yo creo que debemos ser respetuosos con los demás y para ser respetuosos con los demás primero tenemos que empezar por ser con uno mismo, ¿no? Se concedió aproximadamente unos 35.000 euros en ayudas nominativas directas a los negocios, que bueno, se formuló una solicitud de demanda y en esas solicitudes a esos 55 negocios se les dio respuesta absolutamente a todos y por la misma cantidad. Esto es una ayuda, evidentemente no soluciona los recursos de según qué negocios, ¿no? Y como dices, fundamentalmente de hostelería. Pero yo creo que también genera... se generó un grupo, entre ellos también de autoayuda y de propuestas de mejora. Se facilitó las posibilidades de tener terraza o ampliar el espacio de terraza, teniendo en cuenta el número que nos marcaban los decretos y las órdenes, ¿no?, de distanciamiento y de aforo. Se ha trabajado de manera muy importante, muy exigente para el uso del polideportivo. Tenemos un polideportivo que se usa desde 8 hasta las 9:30 de la noche ininterrumpidamente. No hay un horario de corte en medio y se ha mantenido, pero cumpliendo rigurosamente el aforo, las citas, las recomendaciones de espacio. Se han distribuido los elementos para que eso se facilitara y de hecho se ha seguido usando. Se ha comprometido el uso de las piscinas y se ha duplicado las limpiezas o triplicado en este sentido porque ha habido una ruta itinerante de limpieza permanente desde las 11 de la apertura hasta las 9 de cierre. Entonces, bueno, pues eso también es muy exigente. Y si tenemos en cuenta que ha habido unos meses que no ha habido una recaudación, por ejemplo, en las tasas del 0 a 3, o de la Escuela de Música, o del polideportivo, o no ha habido actividad clasificada para recuperar parte de ese dinero, el dinero que probablemente igual podría haber estado destinado a los festejos ha tenido que ir repercutido a esos gastos provocados por esta situación de COVID. Naturalmente no va a haber ahorro y todo lo que haga falta gastar y que esté presupuestado dentro de las posibilidades que tiene el ayuntamiento va a ir destinado a esto. La pandemia nos ha afectado a todos de una o de otra forma, en lo personal, en lo afectivo, en lo económico, pero también ha acabado afectando al consistorio. Ha habido menos ingresos por el cese de la actividad en algunos servicios, como el centro de 0 a 3 años. También es verdad que ha habido que hacer menos gastos en algunas partidas, como la de fiestas, pero también ha habido otros gastos extra, como la desinfección, la compra de material o las ayudas a las que hacíamos referencia hace escasos minutos. Así que el alcalde no descarta que haya que modificar los presupuestos de este año. Incluso considera que los del año que viene podrían estar marcados todavía por la actual situación. Habrá que ser prudentes en ese sentido y, bueno, como siempre existe la posibilidad de modificaciones presupuestarias, pues lo que nos vayan indicando estos datos, estas situaciones tan comprometidas, ¿no? En cualquier caso, José Ignacio Pardo hace hincapié en que el coronavirus no ha frenado la actividad normal del ayuntamiento. De hecho, el consistorio tiene previstas varias obras y proyectos que se acometerán en los próximos meses. No hay que desatender esta situación que nos provoca alteraciones en la vida cotidiana y hemos de seguir con proyectos que se habían propuesto. Y de hecho pues ya se inició hace unos días una mejora, una ampliación del polideportivo para tener más aulas y poder desarrollar más actividad o desarrollarla de manera más holgada, más facilitadora para las personas, y se va a ampliar un pequeño archivo ampliando esta zona de entrada del ayuntamiento también para separar lo que es el material de papel y el material informático, que no podría estar junto, y esto, pues aunque no es muy grande, nos va a permitir tener un orden ahí en este sistema. Y luego también queremos también está ya preparado, que empiezan a mitad de septiembre, un poquito antes,
en 2 líneas de calefacción en el espacio, de tal manera que nos permita pues, una eficiencia energética o recuperar ese gasto que hay igual desproporcionado con el rendimiento que tenemos de la calefacción. Y estas son obras que son inminentes, ¿no? Pendientes probablemente de que esto se haga en este mismo año también estará el derribo definitivo de la COPE y edificios colindantes, como otros que se han declarado en ruinas que ya se han tirado también. Estas son un poco las actuaciones más inmediatas. También refrescar que el polideportivo viejo, que se utilizaba como encuentro para hacer las comidas de peñas o de mayores y así, pues también se le ha lavado la cara, se ha mejorado su aspecto y por lo menos está más saludable en su presentación. Es decir, que son obras que aparentemente parezca que no se hacen, pero se están realizando y esto es indicador de que el ayuntamiento no está esperando a que nadie venga a recomendar qué hacer, ¿no? Ya hay unos compromisos definidos y que tenemos que seguir esta línea, ¿no? No solo trabaja en el desarrollo de esas obras, de esos proyectos a los que hacíamos referencia, importantes además para el municipio, también lo hacen con la previsión de retomar en cuanto se pueda la actividad cultural o deportiva. El nivel de deporte que hay, ya te digo, como en la flexibilidad horaria de hacerlo, ha permitido que se mantenga. Se hizo una cesión de bicicletas en su día que se distribuyeron por los domicilios durante 15-20 días. El polideportivo se puede usar. Padel ha estado funcionando con normalidad al inicio, con aquellas recomendaciones, ahora con mucha más fluidez de uso, y que por cierto está teniendo bastante éxito en su uso. Y el resto de actividades están monitorizadas, están supervisadas por personal que pueda ser de orientación de uso, que también ya se está haciendo. Y el resto de actividades musicales y culturales van a ir volviendo progresivamente en la medida en que tengamos los espacios ordenados. Esa previsión ya está sobre la mesa y ahora el contenido está en buscar el momento de vuelta, ¿no? El alcalde de Milagro insiste en ese llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad, sobre todo en lo que se refiere a la salud. Sí, a ver, tenemos que seguir esas recomendaciones. Las de salud, fundamentalmente. Salud pública, riesgos laborales son las que nos tienen que decir por dónde hemos de caminar. Segundo, el de buscar esa participación para buscar esos compromisos extendidos a todos los grupos de la población, a todos los que nos representan en organizaciones o entidades o colectivos. Y tercero, pues con el compromiso de destinar una partida presupuestaria para poder preservar esas actuaciones que se puedan consensuar en esos grupos de participación. Y es que Pardo recuerda que la alternativa a no cumplir con ese requerimiento es mucho peor. No, la verdad es que yo no pensaría nunca que hubiera tenido esta ocasión de dar respuesta a esta situación tan desconocida para todos, pero insisto que la forma de salir es de buscar esa responsabilidad individual, la de buscar espacios de participación, que yo creo que los ha habido y lo sigue habiendo. Mantenemos una coordinación muy fluida con la zona básica de salud y ellos son los que nos proporcionan los datos. En la medida en que esos datos sean significativos e importantes, los compartimos con la sociedad para ver medidas, ¿no? Pero en principio, con los datos que ahora mismo tenemos que ser prudentes, muy prudentes, y buscar ese compromiso. Para acabar, el primer edil señala que aunque ahora la situación no sea del todo fácil, no se puede perder la esperanza. Está convencido de que Milagro también saldrá reforzada de esta compleja situación. Sí, el riesgo está ahí. Está claro que los datos nos indican que no hay que despistarse. Todo lo contrario, yo creo que hay que ser muy exigentes en el compromiso de esas recomendaciones y o somos conscientes de que es una responsabilidad personal y que además tenemos que ser exigentes, o que se nos va a complicar las relaciones sociales, la economía, las actividades, el desarrollo cultural, deportivo. Ahora sí, nos vamos. Recuerden que pueden seguir disfrutando del resto de programación de 30 Televisión. Muchas gracias.